Hace pocos días en Chile se realizó la prueba de acceso a la educación superior, la PAES, que alguna vez fue llamada PAA, PSU o PTU incluso durante un tiempo. Y sin importar cuál sea la sigla cuestión, lo cierto es que se trata de un hito que con mayor o peor fortuna puede marcar a quienes la rinden. Cuando en nuestro turno sabemos que es el final de una etapa y el comienzo de un nuevo siglo, o al menos eso parece, algo que tal vez tenga presente porque en apenas unos días viviremos como país una prueba similar. Hablo del plebiscito de salida que propone una nueva constitución política, el segundo intento tras años de un proceso que nos ha desgastado más de lo que cualquiera con ganas de cambiar las cosas hubiera deseado. Y ahora que debemos situarnos a favor o en contra del texto, me hago la pregunta: ¿es el final de una etapa? ¿Es el comienzo de un nuevo siglo? ¿O es que no somos capaces de romper ese bucle infinito que nos tiene en el Chile de Pinochet? Acompáñame a buscar una respuesta con un libro como es la esencia de este canal, uno de Alejandro Zambra que tiene mucho por decirnos. Aunque hoy no verás una reseña porque en realidad esta obra es inclasificable. Empezamos. Te doy la bienvenida a otra jornada extraordinaria. Soy Esteban Poblete y en este video hablaré de la importancia de un libro que fue publicado hace casi una década, pero sigue tan vigente como el primer día. No solo por respetar las estructuras propias de la prueba de aptitud verbal aplicada en Chile desde el año 1967 hasta el 2002, y que en rigor no ha variado demasiado respecto a cómo se la conoce hoy, sino que principalmente por valerse de ellas para hacer literatura con un libro que refleja el Chile de los 80s y la primera mitad de los 90s, desde la perspectiva de quienes fueron niños y adolescentes en aquellos años. Un país amarrado al pinochetismo y su modelo socioeconómico, aún en discusión, hoy en el marco de un proceso constituyente que este domingo 17 de diciembre tiene su plebiscito de salida. Veamos entonces qué tiene que ver todo esto con Facsímil, de Alejandro Zambra. Te cuento que la historia de este libro, en palabras del autor, va en la línea de un ejercicio más bien paródico, surgido en sus inicios como un relato sobre 1993, a la manera tan característica de Zambra. Esto es, moviéndose con prosa de novela corta o cuento largo, que no siempre se diferencian del todo y que luego mutaría a un texto experimental, situándose el mismo como una de esas mentes detrás de las pruebas de selección universitaria. Lo que no deja de ser llamativo, porque juega con algo que a la mayoría de jóvenes se les presenta como un evento 100% determinante en sus vidas. Pienso en casi cualquier adolescente de cualquier liceo, pero si tenemos en mente la formación del Instituto Nacional, esto de verdad se puede tornar angustiante. Por décadas fueron un preuniversitario prácticamente, que acopiaba niños en sus salas. Y esto ya lo dejaba entrever Zambra en uno de sus cuentos en mis documentos, pero acá lleva la idea a fondo. Con ejercicios de selección múltiple, que en verdad revelan algo más, algo que nos interpela y que nos describe. Me refiero a la desigualdad y a la memoria, sumadas a sus ya habituales tópicos como son los vínculos familiares. Una primera lectura deja en claro que los términos excluidos o el uso de dilativos, por decir dos de las secciones, son meras excusas para hablar de lo que realmente el autor quiere, pero mejor veamos esto con un par de ejemplos. Uso de dilativos. En los ejercicios 37 a 54, completa el sentido del enunciado intercalando los elementos sintácticos que corresponda. Elija la opción que los contenga. Preguntas como esta no diría que abundan, pero sí aparecen con frecuencia, dejando al lector en libertad de acción para responder como estime correcto. Además, repasan con algo de humor negro algunas barbaridades que fueron dichas en la dictadura, o que en cierta forma aluden a ese imaginario de manera inequívoca. Es decir, una remembranza un tanto paródica, que en 2014 y en 2023 siguen igual de frescas, muy a nuestro pesar. Es que más allá de ciertos avances, hemos progresado poco como sociedad. Los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura no han podido o no han querido realmente remediar el legado de Pinochet, ese que se fijó con la Constitución del 80, y que maquillaje más, maquillaje menos con estas reformas, lo cierto es que ha perpetuado un modelo neoliberal que exacerba la desigualdad. No por nada cada cierta cantidad de tiempo se viven protestas sociales, y hasta una revuelta como la del 2019 que reabrió la discusión sobre la Carta Fundamental, y que hoy, en su segundo proceso, confronta la constitución de Pinochet con un texto ultraconservador todavía más nocivo. De verdad que es un escenario espantoso. Digo lo anterior no es de una meta literaria, sino que ciudadana, y también desde mi formación profesional como abogado. El texto propuesto, el documento sobre el cual debemos manifestarnos a favor o en contra, refuerza aquellos puntos ya problemáticos con la constitución de Guzmán. Va más allá, respondiendo de lleno a una lógica reaccionaria impulsada por los representantes de la ultraderecha como principal grupo negociador. De ello dan cuenta casi todas las materias posibles. Debilita, por ejemplo, la participación política de las mujeres, echando por tierra años de avances en paridad.
También amenaza la discusión del aborto en 3 causales, que significó años de lucha de la sociedad civil organizada, y que en su tiempo me tocó de ver de cerca participando como activista voluntario en Amnistía Internacional. También preocupa la situación de las y los trabajadores. Acá, destacados expertos en el área, como José Luis Ugarte, han sido enfáticos en señalar que la propuesta está redactada para limitar excesiva y desproporcionadamente el derecho a huelga, algo que no va en armonía con los estándares internacionales vigentes en la materia, y que ni siquiera tiene parangón en el derecho comparado, es decir que ni entre los países vecinos encontramos una situación tan desmejorada. En otras palabras, no solo deja de avanzar en favor de los trabajadores, de plano los perjudica. Cosa parecida podríamos señalar en materia de derechos humanos, estableciendo beneficios que dejarían en libertad a personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Sobre la salud, una de las principales demandas sociales, el texto propuesto asegura con rango constitucional las ISAPRES, perpetuando con ello un modelo que hace agua por donde lo mires y que se caracteriza por la discriminación arbitraria castigando por sexo o por enfermedades preexistentes. En materia de pensiones, la redacción asegura la presencia de las AFP, impidiendo la creación de sistemas de reparto con base en la solidaridad. Suma y sigue esto, y no cambia un hecho que ya podrá advertir en mis palabras. Ojalá que esta propuesta se rechace. No podemos aprobar un texto que agrava un escenario ya negativo, y lo digo teniendo reparos de fondo con el texto vigente. Dicho eso, me es imposible desconocer que este segundo proceso ha sido la expresión salvaje de un grupo ultraconservador que ha querido pasar factura a lo que consideran imperdonable, que es un grupo heterogéneo y varía en sus clases sociales tratando de instaurar las normas comunes. Tampoco quiero decir con esto que la primera propuesta estuviera exenta de vicios o autogoles. Claro que los hubo y hasta rabia me de recordarlos, pero sacando los pelados Ade y otros payasos que no entendieron lo que estaba a su alcance, el texto final sí contribuía a dejar atrás el legado neoliberal para apostar a una sociedad más igualitaria. Y eso la clase alta no te lo perdona. De ahí viene esta segunda propuesta. Porque al final del día, lo que tenemos que responder es eso. O nos quedamos con un texto malo, o elegimos uno peor. Lo que ya es decepcionante en sí mismo. No podemos aprobar un texto que nos perjudique más, que piense únicamente en los sectores más acomodados de la sociedad en desmedro de quienes por décadas han denunciado las injusticias y han protestado codo a codo buscando vivir mejor. Yo de verdad espero que la posición mayoritaria este domingo 17 esté en contra de ello, pero incluso si se rechaza como me gustaría, estamos perdiendo. Perdimos porque lo que queda es el texto que había originado las rabias después de todo, cerrando de paso el proceso constituyente y dejando en incertidumbre los cambios que ha demandado la sociedad todo este tiempo. Lo que me hace volver a libros como Facsímil, libros que nos recuerdan que hay una prueba que simplemente no hemos podido probar y estamos destinados a repetir una y otra vez. Que no nos extraña entonces la producción de obras, sea ya de literatura u otra clase de artes, que ponen su foco en la dictadura y su legado. Me parece que no es azaroso ni fuera de lugar, en la sociedad nuestra que no avanza y se enfrenta repetidamente a los mismos males que la aquejan. Esta clase de literatura, por lo demás, con libros como Facsímil, al menos proponen un mensaje en formatos creativos, porque no me vas a decir que abundan los libros que de cabo a rabo se adecúan a una prueba de opciones múltiples. Ahí existe una visión arriesgada del autor, una apuesta, una que de igual manera en su tiempo fue objeto de críticas. Recuerdo la reseña escrita por Víctor Minué, que dicho sea de paso todavía puedes encontrar en internet en el sitio del Mostrador, donde señala que lo mejor de Zambra en esta obra aparece con motivo de los textos de comprensión lectora. Esto ya había avanzado el libro de acuerdo a la estructura de la prueba en cuestión, algo que considera muy poco para un libro de Zambra, que a la fecha venía precedido de Formas de volver a casa, la excelente novela con la que ya exploraba la literatura de los hijos, tópico que he revisado en un podcast que dejo en la pestaña acá arriba, por si te interesa saber más. Como sea, el periodista y máster en edición estima que Alejandro Zambra no se supera con Facsímil, apuntando justamente a las estructuras del libro, algo que en lo personal yo veía como uno de sus principales méritos, porque no es fácil contar una historia con ese pie forzado, que es la prueba de verbal, lenguaje o como le quieras decir ahora. Lo que sí pienso, en lo que sí podría llegar a coincidir, es que es la más local de sus obras, la que tal vez funcione mejor en Chile y no tanto en el resto del mundo, o al menos no igual, pero yo carezco de elementos para poder asegurarlo. Sí puedo destacar que el libro editado en primer lugar por Weathers, luego lo publicó Anagrama, en otros idiomas también, entonces es un libro que, por ejemplo, puede estar leyendo alguien en Estados Unidos, y no sé si pueda conectar tanto como alguien de este país, que sabe a fondo las particularidades del Chile surgido tras el golpe de Estado. De igual manera, seas extranjero o no, recomiendo leer este libro por más difícil de encasillar que parezca.
Otra cosa que puedo hacer a esta altura del video es pedir que te suscribas, haciendo el clic acá abajo, activando la campana, que de verdad ayuda un montón. Además, si has llegado hasta aquí, probablemente hay más contenidos subidos que pueden ser de tu agrado. Los días miércoles hago directos sobre escritura creativa, puedes encontrar temporadas completas de un podcast literario y mucho más. Recuerda también seguirme en mis redes que están apareciendo en pantalla. Usualmente ahí pregunto, sobre todo en Instagram, qué tipo de contenido prefieren ver u otras clases de materiales que a veces pueden ser de utilidad. Si me siguen ahí, bacán. Me importa no solo hablar de asuntos que me gusten a mí, sino que también poder vincularlo con lo que a ustedes como comunidad les interesa conocer. Así que si tienes alguna idea, déjala en comentarios que estaré feliz de leerte. Y con esto me despido, esperando que el video te haya gustado. Si fue así, compártelo entre quienes sepas de su gusto por Alejandro Zambra, o también por quienes quieran saber un poquito más del proceso constituyente que viene esta semana, el domingo 17. Nosotros nos vemos en otra jornada extraordinaria. Chao.